sangre en sangre, de recuerdo en recuerdo, de olvido en olvido. Pero llegado el pie, sostenidos en el bastón del cansancio, derrotados, no vencidos, volvemos al camino. El Salvador, pedazo de tierras fértiles, fertilidad que siempre ha ido acompañada de sangre, sangre que proviene de las venas de los más desprotegidos que desde siempre les fue arrebatada su tierra, su lengua, ropas, tradiciones y cosmovisiones milenarias. Todo esto lo encierra el preámbulo, la masacre y los 85 años que lleva esta tierra curándose del etnocidio de 1932. Las condiciones objetivas, ¿verdad?, del momento del 32 y previo al 32. Entonces hay que recordar que una de las principales causas es la expropiación de las tierras ejidales y comunales en esta región occidental por parte del gobierno de aquella época. Rafael Saldívar, siendo presidente de la República en aquella época, y tratando de echar a andar un modelo de desarrollo, ¿verdad?, y de civilización, creyendo que eso iba a ser a partir de la propiedad privada, a privatizar la propiedad, echa a andar precisamente ese modelo. En 1881 y 1882, el presidente Rafael Saldívar promulgó las leyes de extinción de las tierras comunales y ejidales, que implicó la expropiación de los ejidos de las municipalidades y de las tierras de las comunidades de los indígenas, marcando así el génesis de una crisis aguda en la vida de los pueblos originarios. Imaginen, en 1881 es que se expropian las tierras ejidales. En 1882 continuaron con las tierras comunales. Ahora, en aquella época, la población originaria, ¿qué sabía de títulos de propiedad? ¿Qué sabía de escrituras? Eso en el mundo indígena no existe, porque la tierra no es de nadie. Desde esas reformas, los campesinos empezaron a sobrevivir con una miseria de salarios, maltratos, desnutrición. Fueron años convulsionados políticamente, además de los efectos de la Gran Depresión Económica Mundial de 1929. Lo cierto entonces es que se expropian las tierras, aquellas tierras que era la vida de los pueblos, era donde se sembraba el maíz para garantizar el alimento de los pueblos, se les quita y se convierte en el futuro en cafetales donde se iba pues a explotar la producción de café. Esta historia es Sin Tregua, el capítulo negro de la raza. Y se ensombrece mi alma como una tormenta, y pido al justo juez de la noche que envíe sus legiones de ángeles a consolar a la multitud de nietos y nietas del Holocausto de 1932. Esta historia es Sin Tregua, el capítulo negro de la raza. Y se ensombrece mi alma como una tormenta, y pido al justo juez de la noche que envíe sus legiones de ángeles a consolar a la multitud de nietos y nietas del Holocausto de 1932. Melgar Brizuela, maestro y poeta salvadoreño. Enero de 1932. Indígenas y campesinos, agobiados de siglos de injusticias, hambruna y marginalidad, se alzan en insurrección. El levantamiento de 1932 fue encabezado por los líderes indígenas como Feliciano Ama, Francisco Sánchez y Farabundo Martí, líder revolucionario del Partido Comunista Salvadoreño. El gobierno del general Maximiliano Hernández no tardó en reaccionar a la sublevación y alrededor de 30.000 víctimas fueron cobardemente asesinadas. Los testimonios
siguen retumbando en la memoria de los que fueron testigos de una de las peores masacres de América. Eulalio Chupan, Francisco Coahuit, Francisco Méndez, Jesús Resino, Pablo Tespan, Francisca Acush, Antonio Tepas, José Cinto, Manuel Massin. Esos nombres que les acabo de decir son nombres de algunos de los mártires que fueron masacrados en el año de 1932. Según sus familiares, en ese lugar donde estamos ahorita sentados, para nosotros es un lugar sagrado, denominado El Llanito. ¿Qué es lo que le contaban sus abuelos de lo que pasó en el 32? Ah, sí, eso fue duro. Eso fue duro en ese tiempo. Dice que la pobre gente se subía en los palos y allí los bajaban. Y a veces los agarraba la escolta y los traían de ese señor que le digo yo. Allí él los tenía, él quería salvarse de la muerte y tenía propiedad y allí ya quedaba el nombre de ellos. Sí. Si usted ve las velas que están ahí en ese lugar, es en memoria de nuestros abuelos y en memoria de aquellos hermanos que nadie los ha recordado y que nadie ha tenido el valor de decir quiénes eran. Por primera vez se acerca alguien a decirnos Francisca Acush, una mujer que también fue asesinada en 1932. La primera mujer que se nos acerca en nuestro listado, que aparece en el listado. Sabemos que hubieron niños también masacrados. Sabemos que andaban sacando a los niños. He tenido la dicha de hablar con un abuelo de apellido Tepas, Darío Tepas, y me cuenta que él tenía 9 años. Él logró sobrevivir porque su mamá lo vistió de niña. Le puso refajo, le puso nagua, le tapó la cabeza. Cuando los soldados pasaban haciendo sus recorridos, habían hecho un hoyo cerca del polletón, del tamaño del niño, para que cuando pasaran lo metían ahí, lo cubrían con un petate y se sentaba la mamá con su nagua, le extendía. De esa forma sobrevivió él y él por eso no cuenta la historia. Él tiene miedo todavía. La niña Julia Chue, que te digo, una mujer, siendo niña, tenía 8 años en ese entonces, que cuando le sacaron el papá de su casa, ella se vino detrás, ¿verdad? Y dijo, voy a ir a ver qué pasa. Y se escondió una machorra que está por acá. Y entonces dice que, decía, porque ella falleció, que ella vio cuando estaban haciendo las zanjas, pero que ella creía que estaban metiendo tuberías para el agua potable, en su mente de niña, ¿verdad? Pero lo que le consternó es que después vio que los pararon a la orilla de la zanja construida y allí los ametrallaron. Y los cuerpos iban cayendo sobre la zanja. Eso lo contó doña Julia Chue, por ejemplo. A 85 años de esta gesta heroica insurreccional, la herencia cultural de los pueblos indígenas, que se intentó desaparecer y matar en 1932, sigue más viva que nunca. Olvidaron ese fuego en la noche, ese occidente en el faro. Por eso somos los olvidados, aquellos que olvidaron y nos hicieron olvidar. Nuestra piel mestiza, nuestra lengua antigua, diosa de cofradía. Antes de ese día, las noches eran cantos de tecolotes. Las mañanas de la serpiente que levantan sus plumas, viviendo a las faldas de su montaña. El pan bajo el brazo de nuestros hijos y el llanto de nuestras hermanas en la noche, en manos extrañas. 1932, poema de Ángel Recinos, poeta salvadoreño. A 85 años de la insurrección de 1932, los campesinos, los abuelos, los testigos reales, los que vieron ese baño de sangre, les hicieron callar, los obligaron a olvidar toda la cosmovisión espiritual como material de los pueblos originarios. Se les satanizó su cultura. Que no pudieron, se equivocaron, porque no pensaron
de que la herencia de nuestros ancestros la llevamos dentro de la sangre y que hoy a 85 años les podemos decir, aquí estamos y estamos en un proceso de lucha diciéndoles, estamos más vivos que nunca. A 85 años de esa masacre, nosotros, como pueblos originarios, no olvidamos esa terrible matanza que hubo. Fue algo devastador para nuestros abuelos. Estaban muriendo de hambre, estaban pidiendo justicia. Niños mayores de 11 años, niños de 11 años para arriba, eran considerados comunistas, pues por eso los mataban. Ahora, ¿qué es lo que querían hacer entonces? Querían terminar no con el indígena, querían terminar con el pensamiento indígena, que es otra cosa. La manera de pensar del indígena. Que la tierra, la madre tierra, la que nos alimenta, que la tierra es común para todos. Eso es lo que querían terminar. Los efectos de la masacre se perpetuaron durante 60 años de dictadura militar, donde a los pueblos indígenas los obligaron a renunciar a su herencia cultural para poder sobrevivir. La lengua es, digamos, el principal elemento que identifica a alguien, pues, la forma de hablar. Entonces, hablar náhuatl sos indígena. Y si sos indígena, sos responsable de los acontecimientos. Por lo tanto, tenés que morir. Entonces, nuestros abuelos, nuestras abuelas, mi abuela tenía 36 años en esa época. Ella nació en 1896. Para el 32 ella tenía 36 años, una mujer con conciencia, ¿verdad? Entonces, como instinto natural de todo ser humano, la sobrevivencia. Ese es un instinto natural. Una necesidad natural es sobrevivir. Ante cualquier peligro hay que sobrevivir. La especie tiene que sobrevivir. Entonces, para sobrevivir de esa persecución, del asesinato, entonces habría que negarse a sí mismo. Después de 1932, quiero decirles de que para nuestras familias, para nuestros ancestros, no fue tan fácil porque tuvieron que despojarse de su vestimenta para poder sobrevivir. Muchos tuvieron que ponerle, o bien agregarle o bien quitarle alguna letra a su nombre, a su apellido, porque si no lo hacían, pues también eran sinónimos de muerte. Entonces, para sobrevivir de esa persecución, del asesinato, entonces habría que negarse a sí mismo. ¿Cuántas abuelitas nuestras, abuelitos nuestros, con el dolor de su alma, tuvieron que despojarse de su vestimenta? Su vestimenta, les digo porque los testimonios que nosotros hemos recogido, ellos cuentan que les dolió quitarse su refajo y vestirse de plegado, decían las abuelitas. Tras décadas de injusticia y desigualdad, las dictaduras militares, instaladas desde la masacre de 1932, provocó el estallido del conflicto armado que duró alrededor de 12 años. Los acuerdos de paz llegaron y con este proceso se abrió la brecha para vivir una sociedad más democrática. Actualmente son diversos los avances para rescatar la memoria histórica y los derechos de los pueblos indígenas. La reforma del artículo 63 de la Constitución, quiero decirles de que fue la alcaldía del Común la que hizo posible que se hiciera sentir dentro de la Asamblea Legislativa para que tomaran el acuerdo. Hoy en día, la comunidad indígena resiste. A 85 años de la masacre, la sangre joven, los bisnietos de los campesinos masacrados, reviven su memoria.
nahanik negi nitawawasuam, nahanik negi nimumashtiyanawat. Hay muchas cosas que nosotros queremos lograr, cosas que hablar el náhuatl, por ejemplo. Nosotros estamos intentando eso porque nuestros ancestros, algunos aún lo hablan, otros lastimosamente ya no. Entonces, como estudiantes de patrimonio, nos vemos no solo en la obligación, sino en la necesidad de participar en dichos talleres, porque el son no se lo da cualquiera para una procesión, ni la marimba, ni el pito, porque hay pitos muy tradicionales, y el tambor hay que aprenderlo también. Entonces la Alcaldía del Común nos invita a esos talleres para que nosotros podamos aprender. Bueno, yo estudio en el Instituto Nacional de Izalco, curso la carrera de Patrimonio Cultural, que bueno, ha sido para mí una experiencia muy bonita, ya que como jóvenes muchas veces no conocemos de la historia o costumbres que existen en nuestro municipio. Sé que para nosotros es un lugar sagrado, por eso venimos a ofrendarle. Cada año nosotros venimos a conmemorarle, a recordarle. Le elaboramos un altar de lo que como ellos lo hacían, utilizando cosas sencillas, de la flor silvestre que nuestra Madre Tierra nos da. No habían lujos, sino que vivíamos en contacto con la Madre Naturaleza. Entonces, así hacían esos altares como un homenaje para ellos. El color morado para nosotros es luto. No es un color de alegría, es el color de luto. El color blanco, la flor de fuego, la flor de barbón. Toda la flor que usted puede ver ahí, el platanillo, son flores que se dan en las riberas de los ríos. Esa flor es la que a nuestros abuelos buscaban. Por eso nosotros, para ofrendarle y para conmemorarle, utilizamos la misma flor. Según la sabiduría ancestral, la memoria es como un árbol. Le podrás arrebatar sus ramas y sus hojas, pero mientras se conserven sus raíces, seguirá con vida. El pensamiento y herencia de nuestros pueblos originarios, hoy, tras vencer el miedo, vuelven a nosotros.